No sé si ustedes conocen a este caballero. Esa foto, ¿les parece algo conocida? Ese es Allen Gardner. Es uno de los nombres más importantes del anglicanismo sudamericano. Y mientras preparaba esto y decidí hablar de Allen Gardner al comienzo de este sermón, pensaba que quizás, este libro lo escribí yo, quizás el hecho de que yo haya escrito un libro de Allen Gardner me ha hecho autocensurarme y evitar hablar de Allen Gardner. Pero probablemente es algo que todos los anglicanos en Chile deberíamos, al menos los anglicanos, conocer, y muchas otras tradiciones también constantemente lo conocen y lo reconocen. Su importancia es crucial para la constitución de lo que hoy día conocemos como la Iglesia Anglicana en Sudamérica y también en el resto de los países vecinos. Ciertamente podemos hablar más de Allen Gardner, pero él fue un marino de la Armada Real Inglesa en el siglo XIX y a pesar de haber crecido en una familia cristiana, se había alejado del Señor y en sus 40s se reencontró con el Señor y descubrió la tremenda necesidad que había del Evangelio en él. Y una vez que su necesidad fue saciada, vio la necesidad que había del Evangelio de Jesús en otros lugares, en particular en Sudamérica. Así que se comprometió por completo, desde entonces, a tomar en serio la comisión que vimos la semana antepasada, la comisión de Jesús a sus discípulos, la gran comisión, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Gardner viajó 7 veces, 7 viajes misioneros hizo hacia Sudamérica. Hoy día uno toma un avión y llega de Inglaterra a Sudamérica relativamente fácil, más o menos con no sé cuántas horas eran de viaje, unas 12 horas, algo así. Pero en ese tiempo, el esfuerzo de hacer 7 viajes era una locura. O sea, significaba pasar 6 meses en un barco, llegar, caminar, cruzar la cordillera, porque muchos de esos barcos que llegaban a Buenos Aires cruzaban la cordillera para llegar a Chile. Era una locura. Desde los 44 a los 57, Gardner estuvo yendo y viniendo constantemente, 7 veces, entre mapuches y españoles, en medio de lo que conocemos como la Guerra de Arauco. Así que no era tampoco un lugar muy agradable para pasar las vacaciones en Sudamérica. A causa del peligro tuvo que dejar a sus hijos en Inglaterra para ser educados, para ser criados por otros. Los biógrafos dicen que para el financiamiento del último viaje Gardner habría hipotecado la casa y por lo tanto el futuro financiero de su familia, de sus hijos. El último viaje de Gardner terminó con él y con toda su tripulación muerta. En las costas de lo que conocemos hoy día como Puerto Español, en Ushuaia, Gardner murió solo, de hambre, después de haber agotado todos sus recursos y haberse quedado sin comida en el último intento por llevar el Evangelio a los sudamericanos. Allen Gardner murió sin haber visto un solo convertido de los 7 viajes, de los 17 años que pasó, invirtió intentando evangelizar a Sudamérica. Y la iglesia a veces tiende a simplificar estas historias como las de Gardner, ¿cierto? Tenemos en las efemérides y leemos, qué lindo, bravo, Gardner, súper bien, todo simple, todo bonito, todo triunfo. Pero hay un costo humano, personal, familiar, tremendo. ¿Realmente vale la pena vivir tan radicalmente? ¿Realmente vale la pena arriesgar tanto? ¿Realmente es sabio pagar ese tremendo costo y someter a los tuyos, además, a pagar ese costo junto contigo? Hace una semana hablábamos con este lenguaje en un grupo en casa. ¿Realmente estamos hablando de cristianismo? ¿No será que ya pisamos el fanatismo? Eso es lo que hoy día vamos a leer y vamos a escuchar. Esas son las preguntas que la palabra de Dios hoy día nos va a contestar en Hechos 1, del 1 al 11. Voy a invitar a Matías a que nos haga la lectura, pero les quiero animar a todos a poner mucha atención porque el texto hoy día está riquísimo en mucha joya. Por favor, no te pierdas ninguna. Y te animo desde ya a sacar tu Biblia, a seguir la lectura, a tomar nota. Gracias, Matías. Hoy estamos retomando nuestra serie, La verdadera historia del mundo. Hemos estado recorriendo todo el Antiguo Testamento,
Llegamos al Nuevo Testamento y antes del retiro, justo antes del retiro, terminamos con los evangelios, ¿se acuerdan? Y terminamos con Jesús resucitado enviando a sus discípulos diciéndoles vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Se acuerdan? Hasta ahí llegamos. Y hoy día inauguramos, dentro de esta gran serie, una miniserie, por decirlo así, de Hechos. Y vamos a estar recorriendo los comienzos de la iglesia cristiana en 3 sermones. Hoy vamos a ver Hechos 1, la próxima semana Hechos 2 y la semana subsiguiente Hechos 9. Así que vamos a tener algunos predicadores muy connotados. Y es interesante porque en realidad Lucas y Hechos son básicamente un solo libro. Podríamos decir un libro en 2 tomos. Quizás hoy día no existían los tomos ni los libros en ese tiempo como los conocemos hoy día, pero sería más o menos así, al punto de que Lucas quiere que nosotros hagamos esa conexión. Si podemos ver el verso 1, por ejemplo, si te fijas, dice, en el primer relato, estimado Teófilo, le escribe la misma persona que le escribe el Evangelio y habla del primer relato. Y es interesante cómo habla del primer relato porque dice, en el primer relato escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es interesante, ¿por qué? Porque el énfasis es en que hubo algo que Jesús comenzó, que parece que ahora va a continuar. Interesante. Nunca pensamos a veces en el libro de Hechos como algo que Jesús está haciendo, pero muchos autores y especialistas ahora dicen que quizás debería llamarse Hechos de Jesucristo, no Hechos de los Apóstoles. Y dice, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones. ¿Qué instrucciones les dio a los apóstoles? ¿Hay alguna instrucción que nos acordemos que Jesús le da a sus apóstoles después de la resurrección y antes de irse? Vayan y hagan la gran comisión, exacto. Entonces, después de eso, hay 40 días en los que Jesús está, después de resucitar. Y llegamos a este momento en que Lucas nos está narrando qué ocurre. Es interesante. ¿Por qué es interesante? Lucas nos cuenta que estuvieron 40 días juntos con Jesús resucitado y después de encontrarse, cuando Jesús resucita los envía a Galilea, ¿se acuerdan? Vayan a Galilea a encontrarse conmigo. Mateo nos dijo eso. Y ahora nos encontramos en Hechos 1, en Jerusalén de vuelta. ¿Qué hacemos en Jerusalén? 40 días fueron y volvieron. Bueno, ahí es muy interesante y lo podemos ver en los grupos en casa. Lamentablemente no nos podemos meter en cada tema interesante de este texto. ¿Por qué? Porque habían dos fiestas que marcaban este proceso. Los judíos estaban en Jerusalén, peregrinaban a Jerusalén en Pascua. ¿Qué pasa en Pascua? Celebran el Éxodo, celebran ese cordero que muere en el lugar de Israel. Y luego, perdón, me está distrayendo Lucía, tienes que salir de ahí porque eso lo vas a mover y vas a estropear la grabación. Gracias, mi amor. Entonces, en Pascua, está ocurriendo el momento en que ellos conmemoran que un cordero murió en lugar de ellos para su salvación. Y Jesús en la última cena que hace, en la cena de Pascua, que es lo que vimos, ¿no? Dice, yo soy el cordero. Yo soy el sustituto del verdadero cordero pascual. Y después venía otra fiesta judía. Entonces los galileos normalmente iban a Jerusalén, se iban a su casa y volvían para la segunda fiesta, 50 días después de la Pascua, que era, ya por lo tanto era llamada Pentecostés. Perdón, creo que eran 5 semanas, no eran 50 días, 5 semanas. Y Pentecostés, también conocida como la fiesta de las semanas para los hebreos. Eso era normal, todos los años probablemente los discípulos hacían eso. Pero esta vez celebraban que Dios les había constituido como el pueblo del pacto en Éxodo 19 y 20. Así que es interesante y lo vamos a ver con más detalle la próxima semana, pero cuando vemos Hechos 2, que está justamente en Pentecostés, en esa fiesta, parece haber una resignificación también de cómo este nuevo Israel es el nuevo pueblo del nuevo pacto. Muy interesante ese paralelo. Sin embargo, estamos ahora en Jerusalén. Y bueno, justamente es allí donde Dios va a derramar el Espíritu Santo y justamente Jesús alude a ello. Eso es lo que dice el verso 6. Perdón, antes del verso 6, Jesús les dice en el verso 4-5, ¿cierto? Esperen la promesa del Padre en Jerusalén. Quédense aquí, no se vayan, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Verso 5, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí hay una confusión muchas veces. Nuestros hermanos pentecostales tienden a pensar que hay un tipo de bautismo particular que ocurre con el Espíritu Santo. La palabra bautismo o bautizar, el verbo bautizar en griego puede significar ser
mojado, inmerso o teñido, como salpicado. Entonces, es interesante el lenguaje porque parece ser un paralelo al lenguaje del Antiguo Testamento cuando dice que los reyes o el pueblo el Espíritu Santo será derramado sobre ellos. Más la próxima semana, de nuevo, otro tema interesante que vamos a tener que poner en suspensivo. Pero es justamente la referencia al Espíritu Santo que hace Jesús la que levanta la pregunta de los discípulos en el verso 6. Entonces, dice Lucas, y ese entonces es enfático, es una conjunción lógica, no es cronológico, ¿no? El punto no es decir, bueno, justo en ese momento los discípulos preguntaron, el punto es decir, a partir de lo que Jesús dijo, los discípulos entonces preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y su pregunta era completamente adecuada. Por 1000 años, Israel había estado dividido en dos reinos. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, más tarde conocido como Judea. Israel y Judá habían sido divididos inmediatamente después de la muerte del rey Salomón, y a partir de entonces habían sufrido una y otra vez bajo dominios extranjeros opresivos. Entonces, hay 3 promesas que estos discípulos... ¿Se acuerdan de ese meme donde salen unas fórmulas matemáticas en el fondo? Eso está ocurriendo. Y ellos dicen, ¿viene el Espíritu Santo? A ver. Hay 3 promesas que los discípulos tenían en su cabeza y que nosotros, por no ser judíos, no lo tenemos tan claro. En primer lugar, Dios había prometido que en los últimos tiempos vendría el Mesías. Eso lo vemos en muchos lugares de la Biblia, lo hemos estudiado ya a lo largo de la serie, pero en particular Isaías 11 y 12 serían una referencia para ello. Si quieren anotarlo en su libreta, los Mateos pueden anotar. En segundo lugar, había prometido que en esos últimos tiempos en los que vendría el Mesías, el Señor derramaría el Espíritu Santo, así como el agua se derrama en el bautismo, sobre el pueblo. Sobre todo el pueblo, no solamente sobre el rey, no solamente sobre los sacerdotes, sobre todo el pueblo. Joel 2, 28 es una promesa explícita en esa dirección. Y en tercer lugar, y aquí está lo interesante, la Torá prometía que cuando el Mesías viniera, en ese tiempo en el que derramaría el Espíritu Santo, Él restauraría el reino de Israel. Reunificaría el reino del norte y el reino del sur, y los restauraría a su lugar apropiado, para hacer luz a las naciones. Ese es exactamente el lenguaje que ocupa Isaías 11 y Jeremías 31. Por lo tanto, cuando los discípulos, que ya conocían por supuesto la Torá, y que ya reconocían a Jesús como el Mesías, escuchan al Mesías prometiendo el derramamiento del Espíritu de Dios, inmediatamente se hacen la pregunta correcta. No es que los discípulos están aquí que, oye, ¿cómo se les ocurre preguntarle esto a Jesús? ¿Entienden mal esto? No, están entendiendo perfectamente bien. ¿Qué le preguntan? ¿Es ahora? ¿Vas a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Será realmente y finalmente reunificado Israel y restaurado? ¿Finalmente sacarás a los opresores de este territorio y vamos a vivir bajo el próspero gobierno de Dios en esta tierra? A nosotros se nos olvida, pero aquí han pasado 1000 años de desastre tras desastre. Llevan cientos de años viviendo bajo el pie de los romanos, los griegos, los persas. Día tras día, generación tras generación, sufrían la ofensa, el desprecio y el abuso de los romanos. Cuando Jesús declara que viene el Espíritu, sus corazones saltan y dicen, Señor, ¿se acaba finalmente? Jesús les contesta, no les corresponde a ustedes saber ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder. Y aquí es interesante porque ese pero es enfático. Es una conjunción, la más enfática que existe en el griego para decir pero. Sería algo así como nuestro si no, ¿no? Como totalmente distinto. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. A primera vista parece que Jesús está evitando contestarles, ¿no? Parece que Jesús está diciendo, bueno, no les corresponde, chiquillo, mira, veámoslos después, parece como pregunta el grupo en casa, mira, no es el tema de hoy día, veámonos en la semana, para esperar que se diluya el tema, ¿no? Como una respuesta políticamente correcta. Pero cuando vemos con más detención, nos damos cuenta de que ese pero enfático parece significar más bien que Jesús está diciendo, no les corresponde a ustedes saber, sin embargo, déjame contarte una cosita.
Y es que Jesús promete que cuando los discípulos reciban el poder del Espíritu de Dios habitando en ellos, ellos serán sus testigos. A veces nos confundimos, ¿eh? Y pensamos que los discípulos de Jesús, que el cristiano, en nuestra concepción moderna, que el cristiano tiene que ir y evangelizar. Sí, en un sentido, pero en otro sentido Jesús está diciendo otra cosa. Está diciendo que aquellos que realmente sean sus discípulos, aquellos que realmente tienen el Espíritu de Dios dentro, van a evangelizar. No es un imperativo, es un indicativo. Está declarando que eso va a ocurrir. Los discípulos llenos del Espíritu Santo van a ser sus testigos. Y hay mucha discusión respecto del verso 8, la segunda parte, cuando dicen Judea, Samaria, bueno, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué hay discusión? Porque los especialistas aquí dicen, bueno, aquí claramente hay un mapa del libro de Hechos. Si te fijas, comienzan en Jerusalén, luego se van expandiendo hacia toda Judea, toda la región de Jerusalén, todo el reino de Judá, antiguo reino de Judá, y luego llegan hasta Samaria y hasta los confines de la tierra. Y para poder justificar esa propuesta, digamos, dicen que los confines de la tierra en realidad eran Roma, porque Hechos termina en Roma. Pero en ningún lugar del mundo antiguo consideraban el fin de la tierra Roma. Más bien, si hubiera sido dentro del Imperio Romano, Roma era el centro de toda la tierra. Así que la expresión no tiene sentido. ¿Qué está diciendo entonces Jesús? Jerusalén era la capital del reino del sur. Y el reino del sur era Judea. ¿Y el reino del norte? El reino del norte tenía como su capital Samaria. Jesús está diciendo que Él va a reunificar el reino de Israel por medio del mensaje de los discípulos. ¿Se entiende o no? Lo que Jesús está diciendo es que la reunificación, el restablecimiento, la restauración de Israel vendrá por medio de la proclamación, del testimonio de los discípulos. En Jerusalén, en Judea y Samaria. Y una vez que ese reino haya sido reunificado, y está siendo reunificado en ese mismo momento, entonces vendrá la restauración de Israel como luz a las naciones, que es algo que Dios mismo había prometido y le había dado como la vocación hasta los confines de la tierra. Y nosotros que estamos aquí en Chile deberíamos decir gracias, Señor. Hasta acá llega Israel. Y quiero decirlo con mucha claridad, y esto da para una conversación más larga y espero que las tengamos en los grupos en casa, pero Israel, la nación actual, el Estado de Israel, no tiene nada que ver con estas promesas. Lo que Jesús está diciendo, y es una discusión más larga de nuevo, pero quiero decirlo explícitamente, lo que Jesús está diciendo es que el Israel bíblico ha sido completamente restaurado y reunificado en esos discípulos que están allí y en todos los que se sumen y se refugien en ese Dios que ellos proclaman. Todos aquellos que acepten el testimonio de los apóstoles. Esos son el verdadero Israel, el nuevo Israel, el Israel de siempre, que escuchó la voz de su pastor y se unió con él. Esos son Israel. Así que el Estado de Israel, discusión aparte, podemos hablar de cuán legítimo es y podemos discutir desde lo geopolítico y los derechos humanos, de cuánto son las complejidades del tema, pero esa discusión no tiene nada que ver con la discusión bíblica. Y hoy día, ayer estaba en Instagram y veo muchos rabinos judíos intentando hacer un llamado y ganar el favor de los cristianos diciéndoles, no, ustedes tienen que apoyarnos porque somos el pueblo escogido. No, hermano. El pueblo escogido son aquellos que se refugian en el Dios de Israel. Y el Dios de Israel vino y restauró Israel. El Dios de Israel vino. Y como Dios prometió en el Antiguo Testamento, reunificó, restauró a Israel hasta los confines de la tierra. Bienvenido al nuevo Israel. Este es el nuevo Israel, este es el verdadero Israel. De siempre, siempre fue así. Un grupo multiétnico definido por su fidelidad, por su relación con el Dios de Israel. Gracias, mi amor. Así que cuando Jesús habla de Jerusalén, Judea y Samaria, justamente lo que está diciendo es que es la promesa de Isaías cumplida frente a sus ojos. Está diciendo a los discípulos lo que Isaías 49:6 dijo. Por favor, pon atención a esto porque esta es una cita de
más o menos 800 años, o quizás un poco menos, antes de Jesús. O sea, mucho tiempo antes de Jesús. Dios mismo le habla a su siervo, un personaje que aparece en Isaías, que parece irse mezclando con este Mesías. Un Mesías, pero un siervo, es una cosa media extraña. Sabemos nosotros a partir de nuestro conocimiento del Nuevo Testamento que ese siervo es Jesús. Poca cosa le dice Dios a su siervo. Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Israel reunificado. Poca cosa es que tú, siervo mío, restaures, reunifiques Israel. También te haré luz de las naciones. Pon atención a este versículo. Para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Pusiste atención? Esa frase suena como algo parecido, ¿no? También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance ¿hasta dónde? Los confines de la tierra. Leímos hace poco algo que se parecía a eso, ¿no? Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Quién es el cumplimiento de Isaías 49? En primer lugar Jesús. Y en Jesús, mírense por favor, les presento el cumplimiento de Isaías 49. Aquí está. Luz a las naciones. Jesús el siervo está restaurando a Israel en ese grupo de discípulos israelitas. Son todos israelitas étnicos. Es ese grupito chiquitito. Y ahora ese Israel restaurado recibe el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver la próxima semana, para hacer lo que siempre debió haber sido. Luz a las naciones, agente de salvación para todos los confines de la tierra. Así que Lucas nos va a dejar con sus puntos suspensivos. Hasta ahí nomás les cuento. La próxima semana, dice Lucas, sabiendo que tenemos una serie acerca de Hechos, la próxima semana les explico más del tema del Espíritu Santo. Por ahora nos cuenta que una vez habiendo dicho esto, el verso 9, fue elevado mientras ellos miraban. Y aquí está lo interesante, que también a nosotros se nos puede pasar por alto por no venir de una casa hebrea. Fue levantado entre las nubes. Una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Qué extraño. Y la concepción general, la construcción que hacemos es que allá arriba, no sabemos en qué planeta, a lo mejor en alguna estrellita, ahí vive Dios, ¿no? Allá arriba. Pero la expresión en realidad tiene una consonancia con el Antiguo Testamento. Y los judíos. Este era un pasaje muy popular entre los judíos de la época de Jesús, así que tenían clarísimo para dónde iba la cosa. En el verso 11. Y esto es lo que dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto, ir al cielo. Es interesante el énfasis en el cielo. No sé si se fijaron, pero en esos versículos, en las palabras de los ángeles, o de los hombres en blanco, hay 3 veces cielo. Si te fijas mira el verso 10, Cata, por favor. Verso 10, mientras Jesús ascendía, verso 9, una nube. Verso 11, Verónica, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir. ¿A dónde? Al cielo. Cielo, cielo, cielo. Qué raro, se habrá equivocado. Pucha, Lucas, redactáis mal, está diciendo medio redundante. Vamos a tener que mandarlo a un curso de comunicación oral y escrita. Pero no. Los judíos conocían las promesas de la restauración del reino y el profeta Daniel había prometido que después de una larga lista de reinos opresores sobre Israel vendría el reino eterno de Dios, traído de mano de uno como un hijo del hombre. Y Daniel describe al hijo del hombre como uno que viene en las nubes del cielo. ¿A quién le dará dominio, gloria y reino eterno para que todos los pueblos le sirvan? Lucas nos está diciendo que el reino eterno de Dios ha sido inaugurado por el Hijo del Hombre, que se ha ido entre las nubes. Y como dicen estos ángeles, sin embargo, lo veremos venir de la misma manera. El Hijo del Hombre volverá de la misma manera del cielo, en las nubes del cielo, para consumar lo que ha comenzado. Por eso Pablo dice: aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Cuando eso ocurra, dice Daniel 7:27, y esto es para ti, si tú estás en Jesús, la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados. ¿A quién serán entregados?
al Hijo del Hombre, pon atención, Daniel 7:27, serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cómo? A ver, Daniel, ¿en qué quedamos? ¿Estás diciendo que el Hijo del Hombre recibe el reino y lo entrega a su pueblo? Exactamente eso está diciendo. Su reino será eterno, dice él, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. En medio del conflicto israelí-palestino ha surgido este tema, ¿no? Complicado en redes sociales por todos lados. La idea es que nosotros como cristianos deberíamos estar a favor de Israel y del Estado de Israel, deberíamos defender y a veces incluso justificar todas las cosas que hacen o no hacen. Pero nosotros no tenemos nomás la Torá. Somos cristianos. No tenemos nomás un par de rabinos que se suben a las redes sociales a tratar de conseguir nuestro favor político. Nosotros tenemos la revelación definitiva del Hijo de Dios en Él, en Cristo. Y su Hijo ya restauró a Israel. Hechos 1:1 fue escrito para recordarles a los primeros cristianos. Lucas escribe para recordarle a los primeros cristianos en medio de la persecución más dura que ha sufrido la iglesia en la historia, que Jesús ya restauró el reino de Israel, que ellos son el reino restaurado de Israel y que Él volverá para establecer completamente el reino de Dios en este mundo. Y mientras Él vuelve, eso está seguro, pero mientras Él vuelve, este nuevo Israel llamado iglesia está llamado a edificar el reino de Dios aquí. ¿Se acuerdan cuando vimos Lucas y vimos la Navidad? Y me encantó ese pasaje cuando veíamos la mitología popular del coro de los ángeles cantando, así todos como con vaya Señor, y después descubrimos que no estaban cantando, y que no era un coro, era un ejército de ángeles que gritaba y decía gloria a Dios en los cielos, y dijimos, esto no es un cántico navideño, ni un, ¿cómo se llaman los cánticos navideños? No es un villancico para los pastores, esta es la invasión, es la declaración de la invasión del cielo sobre la tierra, en ese pequeño niño, en ese pesebre. Algo así está ocurriendo acá. Jesús está diciendo, ustedes son llamados a invadir la tierra con el cielo. Una locura. Esa es nuestra vocación, sabiendo que Él volverá, sabiendo que Él nos dará el reino. Así que no miramos atrás para volvernos cristianos judaizantes. No, es que tenemos que ir a Jerusalén. No, es que hay que orar por Israel. Por supuesto que hay que orar por todos aquellos, por todos para que lleguen a Cristo. Por supuesto que sí. Pero nuestra posición respecto del Israel bíblico está clarísima. El Israel bíblico son todos aquellos que han sido injertados en el verdadero Israel reunido por Cristo. El testimonio acerca de Jesús. El Hijo del Hombre que restauró el reino de Israel y ha hecho luz, le ha hecho a ese reino de Israel luz a las naciones, hasta los confines de la tierra. Así que a pesar de lo claro del texto, después de 2000 años, nosotros sentados aquí en Vitacura, nos damos cuenta de que el cristianismo moderno parece haberse olvidado un poquito de estas cosas. Y quizás este es el centro del pasaje, quiero decirlo, ¿no? En la promesa de que Jesús va a volver y que deberíamos vivir constantemente a la luz de ese evento. Pero a nosotros se nos olvida. La gente se identifica como cristiano, pero dicen, bueno, en realidad en nuestros tiempos no hay que ser tan fanático. Eso está por todos lados en nuestra cultura. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Eres esos cristianos así como... Una vez un gringo me preguntó, ¿eres un born again Christian? ¿Un cristiano nacido de nuevo? Y yo decía, sí, no sé a qué se refería, pero su idea era, ¿eres de esos cristianos fanáticos? Los cristianos modernos parecen pensar que aparte de seguir con cierta laxitud, por lo demás un código moral específico, los cristianos estamos llamados a vivir como ciudadanos de este mundo. Así que la meta de nuestra existencia es poner todo nuestro empeño, toda nuestra energía, todo nuestro dinero, todo lo que tengamos para vivir más cómodos aquí en este reino. Porque ojalá tengamos una jubilación mejor, una casa más linda, ojalá que podamos tener a nuestros hijos en los mejores colegios, ojalá que podamos cambiar el auto, una vez al año idealmente. Es más, buena razón de por qué nos molestan los cambios políticos es porque nos amenazan con el lugar donde hemos puesto nuestra seguridad. Y podemos hablar de política todo lo que quieran, pero creo que buena parte de nuestra molestia cuando cambia la política es porque nos
nos mueve, nos inestabiliza aquello donde nosotros hemos puesto nuestra seguridad. Hemos construido nuestro hogar en esta tierra, en esta realidad. Y estamos tan absortos en ellas que nos molesta cuando alguien amenaza la seguridad de este reino. Y quizás sin darte cuenta, tú también has estado deslizándote a ese tipo de cristianismo. Un tipo de cristianismo que no espera tanto la segunda venida de Cristo, sino que está más bien absorto, tranquilo, cómodo, con la idea de que estamos aquí, quedémonos aquí, vivamos para aquí, hagamos todo acá. Este es el principio y el fin de la vida cristiana. Sin embargo, Lucas escribe para animar a los discípulos de Jesús a vivir dando testimonio valiente y radicalmente a la luz del inminente retorno del Hijo del Hombre. Porque Él va a volver para tomar el reino de este mundo. Con toda seguridad, Jesús, y esas son las promesas del Nuevo Testamento, Jesús tomará el Estado de Chile y el Estado de Israel. Jesús vendrá a establecer su reino sobre nuestras sociedades, sobre nuestras lindas estructuras. Y no te va a preguntar cuántos doctorados o magísteres, cuántas lucas hiciste, cuántas veces cambiaste el auto, a qué colegio fuiste. Jesús mirará a los suyos y dirá: siervo bueno y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que la pregunta en realidad es si estamos viviendo para Jesús o para el mundo. Hermanos amados, el Espíritu Santo ha preservado por 2000 años este texto para recordarnos que Jesús volverá. Y todo costo humano, todo costo personal, todo costo familiar, todo costo financiero será recompensado en su segunda venida tangible. Tal como le vimos irse, volverá. Tangible, real, concreto. Entonces, ¿vale la pena arriesgar todo radicalmente en obediencia a Jesús? ¿Realmente vale la pena pagar ese tremendo costo que pagó Allen Garner? ¿Cuándo termina la piedad y comienza el fanatismo? Hechos nos enseña que el fanatismo comienza cuando el costo es mayor que el beneficio. Y no sé tú, quizás si sacas la calculadora podemos hacer el cálculo, pero parece que el beneficio de recibir la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo todo el cielo es bastante incomparable. Es difícil que un sacrificio en este mundo se compare al beneficio que recibiremos en el próximo de manos de nuestro Señor Jesús. No hay costo que supere ese beneficio. Lucas nos recuerda que vale la pena arriesgar nuestro tiempo, tu agenda. Ocupado, estoy muy ocupado, que tengo mucha pega, estoy haciendo un pololito. Sí, ese pololito vale la pena sacrificarlo como en el altar de Jesucristo. Y dice: Señor, aquí te lo sacrifico para tu gloria. No, lo que pasa es que en realidad estoy muy cansado porque estoy haciendo muchas cosas, porque bueno, vale la pena caminar la milla extra para la gloria de Dios. Es más, vale la pena quizás renunciar a cosas que estamos cansando en nuestras vidas para apartar ese tiempo y esa energía para la gloria de Dios. Vale la pena apartar nuestros recursos. Y sí, yo sé que nos cuesta hablar de plata en esta cultura, pero sí, la plata es parte de nuestra vida. Y es parte de aquello a lo que estamos llamados a tomar y llevarlo al altar del Señor y decir: Señor, aquí está, es tuyo, lo sacrifico a tus pies. Vale la pena incluso sacrificar nuestra propia vida. Y quizás aquel que tenemos como un héroe en la iglesia anglicana debería ser una buena señal de ello. Vale la pena. Esas son palabras de Allen Garner, por cierto. A 2 días de su muerte, él dijo: vale la pena vivir y morir para ver esta obra completada, la obra del Evangelio en Sudamérica. Vale la pena porque el que nos ha comisionado tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra para recompensarnos con una recompensa inconmensurable. Nada en este mundo puede compararse. Ni el quino más grande, ni el ascenso más cototo, ni el sueldo más increíble que te puedan ofrecer se compara. Ni la foto de la familia perfecta a fin de año, nada se compara a la recompensa de vivir para Jesús. Así que, hermanos y hermanas, no nos cansemos de hacer justamente lo que hemos sido llamados a hacer. A vivir
siendo una luz a las naciones. No nos cansemos de amar a otros día tras día, año tras año. No nos cansemos de servir a otros, aún esos que nos desprecian. No nos cansemos de representar a Jesús en la casa, en el matrimonio, en la crianza, con tus hijos y con tus nietos. No nos cansemos de ser un reflejo, agentes, representantes de Cristo en el trabajo. Con esa empleada que de repente se te sube por el chorro. También, ¿cómo representamos a Jesús en su misericordia? Con ese colega que nos persigue porque sabe que somos cristianos y anda todo el tiempo buscándolo, ¿eh? ¿Cómo vamos a ser representantes? No nos cansemos de vivir como agentes del reino de los cielos con nuestros vecinos, incluyendo ese vecino que mete uy hasta tarde, que ya me tiene chato, incluyendo ese vecino que reclama por todo. No nos cansemos, porque el beneficio es mucho mayor que el costo. El Hijo del Hombre vendrá de nuevo, tal como se fue, para darnos el reino. Iglesia, quizás este es un tema que necesitamos abrir más frecuentemente. No nos cansemos de dar testimonio de Jesús. Y ese testimonio es una mezcla de esas dos cosas. Por un lado, ser representantes de Jesús con la manera en que vivimos por otros y para otros. Pero por otro lado, el testimonio es muy verbal. Y a nosotros nos cuesta hablar de eso. Le tenemos un poco de miedo a hablar de Jesús en una conversación con un amigo, en un asado con la familia. Chuta, qué difícil, ¿no? Con ese compañero de pega. Uy, qué vergüenza, ¿qué va a pensar de mí? Un miedo que tenemos los cristianos de iglesias históricas. Va a pensar que soy como esos canutos. Y sí, somos como esos canutos. Al menos estamos llamados a ser como esos canutos. Si eso significa vivir en fidelidad a Cristo. No nos acobardemos. No pensemos que porque el mundo se ha construido una muralla contra Jesús, no lo necesita desesperadamente. No pensemos que porque nuestros amigos se incomodan, tenemos que dejar a Jesús fuera de nuestras conversaciones. Según Jesús mismo, son justamente esas conversaciones, ese mensaje acerca de Él, lo que trae restauración a las vidas de aquellos que nos rodean. Así que prediquemos. Con esa palabra, prediquemos, anunciemos, demos testimonio de Jesús, porque el que nos ha enviado nos va a recompensar abundantemente cuando lo veamos venir, tal como se fue en las nubes del cielo. Allen Garner no fue ningún tonto. No tomó decisiones rápidas, así medias impulsivas, y dijo, me voy porque quiero irme a Chile, que es súper lindo el clima. No, los panamericanos están allá, así que voy a ir. No. Allen Garner no fue ningún fanático necio. Fue un cristiano que entendió mejor que nosotros lo que creía. Decidió vivir para construir un reino mejor que él, que podía construirse para sí mismo. Un reino mejor, una casa mejor, una jubilación mejor que la que podía ahorrar para construir allá en Inglaterra. Un lugar más seguro para él y para su familia. Y quisiera terminar leyendo sus últimas palabras escritas en su diario. El 2 de septiembre de 1851, mientras probablemente su estómago rugía a 4 días de su muerte. Dice así: con toda sinceridad y como frente a Dios me he dispuesto a enfrentarme a la siguiente pregunta e invito a aquellos en cuyas manos esta consigna haya caído a unirse a mi empeño. ¿Qué hemos hecho por Cristo en comparación con lo que los devotos de la fama y la riqueza han logrado? ¿Cuáles son los peligros que no han enfrentado ellos? ¿Cuál es el aire nocivo que ellos no han respirado? ¿Cuáles son las penurias y privaciones que no han soportado voluntariamente? ¿Por qué entonces somos tan lentos para imitar su celo, tan reacios para enfrentar el riesgo de la adversidad en una causa mucho mejor, tan prontos a cansarnos en el servicio de un mejor amo, tan dispuestos a rehuir ante la carga y el calor del día gastado en el esfuerzo misionero? ¿Acaso no sería justo deducir que nuestro amor se ha enfriado? Que buscamos nuestras propias cosas antes que las cosas de Jesucristo. Que no se diga que el mundo es más consistente con sus principios que el cristiano.
Que no se diga que aquel ama a sus ídolos mejor de lo que nosotros amamos al Señor que nos compró con su preciosa sangre. Nuestra causa es superior. Nuestro amo es superior. Y nuestra recompensa es superior. Iglesia amada, entonces paguemos con gozo el costo de dar testimonio de Cristo en medio de un mundo que lo rechaza. Porque el que nos ha comisionado va a volver y va a pagar abundantemente esa recompensa. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos una vez más de enfrentarnos a tu palabra, Señor. Y darnos cuenta de que hay ajustes que tenemos que hacer en nuestras vidas si queremos vivir en fidelidad a ti. Hay ajustes que tenemos que hacer en nuestras vidas si es que realmente queremos vivir y recibir la recompensa eterna. Te quiero pedir por cada uno de nosotros, Señor, para que esta semana seamos valientes. Esta semana y el resto de las semanas que vengan, sean 50, 100 o las que vengan, Señor, antes de que podamos disfrutar de tu encuentro. Ayúdanos, Señor, en estas semanas a ser personas que explícita y valientemente dan testimonio de Jesucristo. Ayúdanos a ser personas que explícita y valientemente, decididamente, hablan acerca de Jesús y muestran el carácter de Jesús en nuestras vidas cotidianas. Ayúdanos a tomar la vocación para nosotros. Somos luz a las naciones. Nosotros somos aquellos para bendición hasta los confines de la tierra. Ayúdanos esta semana entonces a bendecir a nuestros amigos en lo concreto, en lo específico, con el cafecito y la conversación, pero también ayúdanos, Señor, a bendecirlos y a lanzarnos a la piscina para hablarles de Jesús y contarles que Él nos trae la restauración de todas las cosas. Guíanos, Padre, haznos valientes, sosténnos en medio de las dificultades y el rechazo. Ayúdanos a vivir por ti y para ti, Señor, para que podamos disfrutar junto contigo en tu segunda venida gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén.